Morgenthau, escritos sobre política internacional. Hans Morgenthau está considerado un autor clásico entre los politólogos y los teóricos de las relaciones internacionales. El interés en el momento actual por este pensador norteamericano está justificado por el papel que su paradigma de análisis realista ha desempeñado y aún desempeña en los estudios sobre el sistema internacional. Justamente ha sido Morgenthau quien, desde la perspectiva realista, ha elaborado el cuerpo doctrinal más completo existente hoy día para el estudio de la política internacional. A la hora de valorar la importancia de Morgenthau y la escuela realista, los estudios sobre el tema se dividen en dos tendencias. Los autores de la primera consideran que el paradigma realista ha dominado el estudio del sistema internacional desde la inmediata posguerra. La obra capital de Morgenthau, sobre política, se publicó en 1948. Hasta la Revolución Transnacional de los años 70, mientras que los de la segunda tendencia creen que el realismo aún mantiene su posición dominante en los años 80. Cualquiera de las dos tendencias justifica por sí sola el interés de este pensador. Sin embargo, hay que precisar que aquel está directamente relacionado con el debate teórico de las relaciones internacionales en el momento actual. Dos hechos avalan esta afirmación. En primer lugar, el eclecticismo teórico existente en la actualidad permite integrar al realismo junto a otros paradigmas sin provocar graves enfrentamientos de escuela, como los ocurridos en los años 50 y 60. Y en segundo lugar, la teoría realista de Morgenthau ocupa un papel central en la corriente más importante dentro del panorama teórico actual de las relaciones internacionales, los nuevos realistas o realistas estructurales. El resultado de todo ello es que la figura y la teoría de Morgenthau constituyen a finales de los años 80 motivo de atención. Quizá, como muy bien apuntaba Henry Kissinger, no todo el mundo está de acuerdo con Morgenthau, pero nadie puede ignorarlo. Pensador europeo. Hans Morgenthau nació en la ciudad alemana de Coburg el 17 de febrero de 1904 en el seno de una familia judía. En 1937 se trasladó a los Estados Unidos, donde se instaló hasta su muerte y donde publicó la mayor parte de sus obras, convirtiéndose en el teórico norteamericano más conocido en el campo de las relaciones internacionales. Sin embargo, son las condiciones de la Alemania nazi y en general de la Europa bajo los fascismos las que determinan las premisas de su pensamiento. En 1922, aún en el Gymnasium, Morgenthau escribía: «Mi relación con el medio social está determinada por tres hechos. Soy alemán, soy judío y he crecido durante la posguerra». Como alemán, Morgenthau vive un especial momento en la historia de su país. La derrota en la guerra y la humillación del Tratado de Versalles generan en Alemania un ambiente de irracional ultranacionalismo que provoca continuos ataques contra las instituciones de la República de Weimar en el interior y contra las limitaciones impuestas a Alemania en el terreno internacional. Durante su formación universitaria en filosofía y en leyes, que le llevará entre 1923 y 1927 de Frankfurt a Berlín y más tarde a Múnich, Morgenthau entra en conflicto con el ambiente ultranacionalista existente en la universidad alemana. En concreto, su opinión sobre la situación internacional de la Alemania de posguerra le ocasiona algunos problemas. A menudo he sostenido con desagradables consecuencias personales que las reparaciones de guerra, relativamente reducidas en la actualidad en comparación a las obligaciones legales que no hemos cumplido, no tienen nada que ver con el desastre económico alemán y que Alemania tenía la obligación de pagar las reparaciones no porque hubiera reconocido su responsabilidad en la guerra, sino porque la había perdido. Como judío, Morgenthau sufrió humillaciones personales durante su infancia y juventud. De ahí que el antisemitismo se convierta, como él mismo escribió en 1922, en una de las expectativas negativas para mi futuro. La Alemania de Weimar constituye el marco de formación de Morgenthau. De él extraerá una experiencia negativa, los desastres que acarrea la debilidad del poder, la incapacidad de gobierno y la falta de carisma de los dirigentes de la República de Weimar, la inexistencia de un consenso generalizado de la sociedad en torno al régimen y la irracionalidad política de algunos sectores son parte de su experiencia personal e incidirán notablemente en su pensamiento. Además de la irracionalidad en la política y de las consecuencias de la debilidad del poder, la experiencia de Weimar proporciona a Morgenthau otro tema de reflexión, el del compromiso intelectual y moral del académico. Para quien no haya vivido este periodo de la historia alemana, es imposible abarcar la ignorancia, confusión, mezquindad y degradación moral e intelectual que dominaba la vida pública alemana y a la que los grandes académicos conferían un semblante de legitimidad moral e intelectual. Si el medio político y social de Weimar ofrece a Morgenthau temas de reflexión que marcarán su obra, el medio universitario le familiarizará con aproximaciones intelectuales que fundamentarán su trabajo posterior. En la Universidad de Múnich, el entonces estudiante profundiza a través de la aproximación realista y desidealizada de un republicano racional como el historiador Hermann
Oncken en el estudio de la política exterior de Bismarck. Por primera vez sentí el impacto de un sistema coherente de pensamiento, una destilación de la Realpolitik de Bismarck, que apoya mis juicios aislados e impresionistas sobre los temas actuales de la política exterior. En la misma universidad y a través de los seminarios del profesor Rothenbucker, destacado defensor del orden constitucional de Weimar, Morgenthau entra en contacto con la obra de Max Weber, en quien hallará el modelo de estudioso de la política acorde con su formulación del necesario compromiso moral e intelectual del académico. El pensamiento político de Weber posee todas las cualidades morales e intelectuales que he buscado. Como ciudadano, fue un observador apasionado de la escena política y un participante frustrado en ella, y como académico observó la política sin pasión y no persiguió objetivos políticos, tan solo el intelectual de comprender. Morgenthau finalizó sus estudios en Alemania en 1929 con la obtención del grado de doctor por la Universidad de Frankfurt por su tesis sobre la función judicial internacional. Hasta 1932, fecha en que abandona Alemania, Morgenthau se da a conocer como publicista. Es nombrado ayudante en la Facultad de Derecho de Frankfurt y ocupa por breve espacio de tiempo la presidencia interina del Tribunal Laboral de dicha ciudad. Su marcha de Alemania está ligada al tema de su tesis doctoral y constituye el inicio de su carrera como teórico de la política internacional. A partir de su experiencia en los tribunales alemanes, resumida en que lo decisivo no son los méritos de las diferentes interpretaciones legales, sino la distribución del poder político, Morgenthau se plantea el estudio de las relaciones existentes entre derecho y política en el marco internacional. En 1932 se traslada a Ginebra, donde sigue cursos de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y enseña Derecho Público y Ciencia Política en la universidad. Al igual que otros muchos alemanes, Morgenthau vive como refugiado en Ginebra tras la llegada de Hitler al poder y publica diversos trabajos relacionados con su tesis doctoral. Antes de trasladarse definitivamente a los Estados Unidos, pasa una temporada en Madrid donde imparte clases de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales a diplomáticos y a futuros diplomáticos en el Instituto de Estudios Internacionales y Económicos, dirigido por Antonio de Luna, y pronuncia conferencias en la Unión de Sociedades Españolas de Estudios Internacionales.